ayudarle, pusieron, así que fue los dos, más exactamente el camino de Dios. Priscila también. Aquellos que dicen que las mujeres no pueden enseñar, que las mujeres esto y lo otro. Ella le enseñó también, porque él nada más conocía hasta el Evangelio, hasta el bautismo de Juan. Priscila junto a su esposo tenían una iglesia en su casa. 1 Corintios 16, 19. Lo he copiado bien la cita. 1 Corintios 16, 19. La iglesia de Asia os saluda a Aquila y a Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saluda mucho en el Señor. Ellos tenían una iglesia en su casa. 2 Timoteo 4, 19. Saluda a Prisca y Aquila. De nuevo Prisca es mencionada primero. Y a la casa de Onesíforo. Amén. Había una iglesia en la casa de estos siervos de Dios. Eran siervos de Dios, eran discípulos del Señor, eran seguidores de Cristo, eran siervos reconocidos en la iglesia. 4.3 habla de Evodía y de Síntique. Y Pablo, mire qué interesante, Pablo las llama colaboradoras que combatieron juntamente con Pablo en el Evangelio. Filipenses 4.3. Filipenses 4.3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayude a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores niños con nombre están en el libro de la vida. Y los demás colaboradores, que yo sé que están en el libro de la vida, y son mencionadas estas dos mujeres tremendas de Dios, que no eran tenidas en poco, que no eran menospreciadas, sino que eso eran puestas y eran mencionadas por nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Claudia, 2 Timoteo 4:21. Procura venir antes del infierno. Eubulo te saluda, y Prudente, Lino, Claudia y todos sus hermanos. Esta hermana también había que mencionarla, es una hermana en Cristo. Una hermana en Cristo que se menciona. Apia, amada hermana. En Filemón 1:2 se menciona a Apia. Amén. Como mujer de Dios, como sierva de Dios. Cristo, hermanos, liberó a la mujer de la maldición del pecado. Cristo la liberó, eso es lo que muchos no quieren entender hoy día. Antes, nosotros acabamos de ver en Génesis cómo era la relación entre el hombre y la mujer, de equidad, de igualdad, entre comillas, en el caso de que uno no era mayor que el otro y el otro era inferior y estaba por debajo. Había una relación, eran compañeros, eran coayudadores el uno del otro. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y pagó por los pecados de la humanidad, también pagó por los pecados de la mujer. Y debe decirle que volvió a vindicar al puesto de la mujer en dignidad donde debe de estar. Y nosotros hemos recorrido las Escrituras y hemos visto tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento cómo Dios a través de la historia ha tratado a la mujer. Cristo liberó a la mujer de la maldición del pecado. Gálatas 3:28, alguien que lo lea rapidito. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay diferencia. Ya no se hace diferencia entre judíos y griegos. No se hace diferencia entre esclavo y libre. Ya no se hace diferencia entre varón y mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente ustedes, las mujeres también, Abraham, o el linaje de Abraham soy, y herederos, hombres y mujeres, de la promesa de Dios. Eso dice Gálatas 3:28. Efesios 4:11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros,
de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, y él mismo, hablando del Señor, constituyó a unos, no dice aquí en ninguna parte, dice que las mujeres están excluidas de estos 5 ministerios. En ninguna parte, en ninguna parte. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. ¿A fin de qué? ¿De perfeccionar a quién? A todos los santos. A todos los santos, a la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Las mujeres nunca han sido ni fueron excluidas de la vida de la iglesia. Yo quiero que leamos, para ir concluyendo ya, y antes de ir a la conclusión final, un escrito que a mí me encantó, escrito por el doctor Dunker, y él responde a la pregunta sobre si una mujer puede ser pastora. Y parte de lo que él dice es lo siguiente, y me encantó, porque me parece a mí que explica muy claramente lo que aquí hemos tratado de exponer, Él dice, mire, escuchen, Jesucristo restaura el proyecto original, hombre y mujer en igual jerarquía y con diferencia de rol. En su discurso sobre el matrimonio, Jesús prohíbe la poligamia, lo prohíbe. Se acabó el relajito de que yo puedo tener un harén ahora. No, eso se acabó. El que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, lo cual no era así bajo la ley de Moisés. Jesús incluyó a la mujer en sus decisiones ideológicas en contra de la costumbre que la restringía, mire, a la cocina, a las mujeres para la cocina. Por ejemplo, discutió asuntos teóricos con la mujer samaritana. Jesús no tenía reparo en que lo vieran hablando con una mujer. Lo mismo hizo con Marta y María. Lucas describe la designación de un equipo femenino paralelo al equipo, mire, apostólico. Eso está en Lucas 8, 1 al 3. En la iglesia primitiva, la mujer asume un rol novedoso y diferente al que tenían las mujeres en otras culturas. Pablo interpreta correctamente el cambio de paradigma. No hay judío ni griego, lo que acabamos de leer, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. La mujer oraba, 1 Corintios 11, 4 al 5. Hablaba en lengua, Hechos 2, 17 al 18. Y profetizaba, Hechos 21, 9. Es importante observar lo que significa profetizar. El que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Eso está en 1 Corintios 14, 4. Y si la mujer no puede hablar a los hombres, entonces ¿cómo podrá profetizar? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Eso está en 1 Corintios 14, 18 al 19. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean enseñados. 1 Corintios 14, 31. Eso incluye a las mujeres. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, enseñando y exhortando, mire, unos con otros. Si las mujeres no podían hablar en la congregación, entonces, ¿cómo eso se iba a cumplir? ¿Cómo se iban a enseñar y a exhortar unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales? Eso está en Colosenses 3:16. Romanos 16 habla de Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Romanos 16:1. Esta palabra del griego es posible, dos traducciones. Diaconisa
como función inferior al de las ancianas, y también esta palabra que se utiliza para traducir allí como diaconisa, también se puede traducir ministra, en el sentido que dice que en otra parte, que pues es Pablo y que es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído. Eso está en 1 Corintios 3:6, donde esa misma palabra que se utiliza para traducir diaconisa, hablando de Febe, acá se utiliza para hablar de ministros o servidores, en 1 Corintios 3:6, es la misma palabra. De modo que Febe o era diaconisa o era ministra pastora de la iglesia de Cencrea. En cualquiera de los dos casos era parte del gobierno local de la iglesia. Qué interesante, ¿verdad? Luego habla de Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, en el 16:3. Todas las veces que se utilizaba esta palabra, colaboradores, en el Nuevo Testamento, se refiere a los líderes principales, sobre todo a los apóstoles. Que tome apuntes. Romanos 16:9, Romanos 16:21, 1 Corintios 3:6, 9, 2 Corintios 8:23, Filipenses 2:25, Filipenses 4:3, Filemón 1 y 24. Lo mismo se dice de Evodia y de Sinque, perdón, en Filipenses 4, 2 y 3. Es notorio además que el nombre de Priscila se coloque antes del de su esposo, lo cual sugiere un mayor liderazgo. Así que cuando se utiliza la palabra colaborador, siempre se refiere, y usted puede, si apuntó los versículos, corroborar que se refiere a los líderes principales de las iglesias, sobre todo a los apóstoles. Y Priscila y Aquila son llamados colaboradores. Pónganse a pensar en eso. En otra parte dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Eso está en 1 Timoteo 5, 1 y 2. Hay que tomar en cuenta 3 puntos. Es un capítulo dedicado al liderazgo, ancianos y ancianas, versículos 1 y 2. Viuda, versículos 3 al 16. Anciano, versículos 17 al 22. El término presbítero es justo el que se usa para los pastores o ancianos de la iglesia local. Los más jóvenes y las jovencitas se aplican a las ancianas jóvenes de ambos sexos. La traducción jovencita, según este escritor, no es buena en este versículo, pues sugiere una adolescente. No se trata de eso, se trata por consiguiente de mujeres que participaban en el gobierno local de la iglesia. Estos pasajes confirman que las mujeres participaron en las reuniones orando y profetizando y que asumieron posiciones como diaconisas, ancianas y colaboradoras en el equipo apostólico. Hay 2 pasajes difíciles y que han servido para inferir la exclusión de la mujer en el liderazgo de la iglesia local. El primer pasaje es: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esto está en 1 Corintios 14, 34 al 35. Pero tenemos que analizar esto. Hay que tomar en cuenta que en aquellos tiempos todas las mujeres eran analfabetas, pues la lectoescritura era un privilegio exclusivo de algunos hombres. Además, en aquellos tiempos la mujer no participaba en reuniones religiosas ni políticas. Lo que pudo haber sucedido es que debido a su inexperiencia, las mujeres